Este es el caso clínico con el que ahorita vamos a tomar otros daticos. Es el mismo de ayer, solo que le adicioné estos tres. Listo, que es con los que vamos a trabajar ahorita. Entonces, si tenemos este mismo caso clínico, nos venimos aquí a mirar la clasificación de índice de masa corporal. El índice de masa corporal, pues ustedes ya saben todo lo que implica esa medida, pero en el adulto mayor es mucho más permisivo. ¿Por qué es más permisivo? Porque en un adulto mayor, si somos muy restrictivos en el peso, es tener menos reservas para cuando se tenga alguna complicación de salud que aumenta el riesgo, ¿cierto? Es tener menos reservas y menos como capacidad inmunológica para poder tolerar cualquier enfermedad, cualquier complicación, cualquier infección o algo. Por eso es que en el adulto mayor es más permisivo y miren que el límite de la normalidad va entre 22 y 26.9, casi 27. Por eso es que si tenemos un adulto mayor con un índice de masa corporal, por ejemplo, menor a 20, como en la clasificación de las escalas, ya se considera con riesgo. Profe, adulto mayor es mayor de 65. ¿Qué pasa? Okay. ¿Qué pasa? En la literatura, en todas partes donde reportan esta clasificación, ¿cierto? Que es de la Sociedad Española de Geriatría, en todas partes lo refieren como adulto mayor, en todas. Estuve mucho buscando edad, no aparece edad. Para nosotros en Colombia, como un adulto mayor es a partir de los 65 años, entonces nosotros lo vamos a tomar como si fuera a partir de los 65 años. ¿Listo? Entonces, la literatura no refiere que sea a partir de los 65 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si posiblemente esto lo apliquen en España el adulto mayor, si no estoy mal, es a partir de los 60 años. ¿Cierto? Pero para nosotros un adulto mayor es a partir de los 65. Entonces, la literatura no refiere edad, refiere adulto mayor. Y este índice de masa corporal es el que se utiliza en toda Colombia, pues en el componente clínico, ¿cierto? Entonces, nosotros lo utilizaríamos, o yo lo utilizo, a partir de los 65 años, teniendo en cuenta la clasificación del Ministerio de Salud, que nos dice un adulto mayor es a partir de los 65 años. ¿Listo? Que habrán instituciones que de pronto lo utilicen a partir de los 50 años. Ahí sí queda a criterio, ¿cierto? Si lo miramos por literatura dice adulto mayor. En mi concepto yo lo tomaría a partir de los 65 años, pero la literatura no es clara, no refiere edad. ¿Listo? Entonces lo vamos a trabajar, por lo menos aquí, ya distinto cuando ustedes laboren en alguna institución que de pronto lo tomen diferente y haga parte de las recomendaciones o manejos que ustedes pueden hacer, ¿cierto? También hace parte de esas recomendaciones, díganme. Profe, no, es que yo siempre he percibido que las personas mayores de 60 años en adelante. Y acá en Colombia también se maneja a partir de los 60 años. Pero a partir de los 65. 65 es como ya la vejez, pero adulto mayor, persona mayor de los 60 años. La política de vejez. Fijémonos en el Ministerio de Salud, porque yo me fijé precisamente por esta duda. Mejor dicho, lo que usted me preguntó, yo he tenido esas mismas dudas. Sí. Entonces yo me fijé en el Ministerio de Salud y dice adulto mayor a partir de los 65. Si quieren se fijan. Si hay algo diferente, miramos. Sí, ¿Listo? En el ministerio. Sí, es que la política del ministerio es del ministerio. Pero Pero lo dice, podemos adulto buscar. mayor a partir de los 60. Sí. Listo, lo podemos revisar. ¿Listo? Listo, me parece muy válido, igual lo podemos revisar, pero yo, como lo encontré, dice a partir de los 65 años. ¿Listo? Por eso, en este caso, como tengamos esa clasificación nacional, en este caso en Colombia, así lo dejamos. Lo podemos volver a mirar. ¿Listo? Esa clasificación, entonces, como les decía ahorita, es más permisiva, porque obviamente un adulto mayor, como vimos en todos los cambios fisiológicos, las mujeres empiezan a acumular más grasa después de la menopausia, lo mismo pasa con los hombres. Entonces, como empezamos a tener una mayor ganancia de peso, ya no se le da tanto impacto al peso, o sea, teniendo un buen peso, sino más que todo a su composición corporal. Por eso es que ahí entra ya la sarcopenia y todos esos otros términos médicos que tienen un mayor peso que un índice de masa corporal. ¿Listo? Bueno, esa sería la clasificación. Entonces, si miráramos el paciente, Oscar, que era el que habíamos hablado ayer, ¿cuánto era que nos había dado el IMC? 20 y algo. ¿Cuánto fue que nos dio? 20 cerraditos. .06. Listo.
Entonces, por ejemplo, si miráramos a Oscar con ese Peso índice de masa corporal, Ahí nos es daría donde que queda. tiene un peso insuficiente, Sí. ¿cierto? A pesar de que uno diga, pero es que es un índice de masa corporal de 20, ¿cierto? Pero igual es inferior en este caso a 22, como lo establecen para la clasificación. El otro que tenemos entonces, la pérdida de peso, que ya vimos ayer la fórmula. ¿Cómo se clasifica la pérdida de peso para cualquier paciente que tengamos, sea en la consulta o sea hospitalario? Y es, si en una semana ha perdido del 1 al 2%, se considera que tiene una pérdida significativa. O si la pérdida es mayor a un 2%, ya sería una pérdida severa. Por decir algo, una diarrea crónica de una semana entera donde tuvo una pérdida de peso muy grande, ¿cierto? Entonces ya la diferencia en la clasificación es, o es una pérdida de peso severa, o es una pérdida de peso significativa, que quiere decir impacta, pero no tanto como la severa. Profe, pero espera, yo como que me enredé. Dígame. Eso es otra cosa indiferencial a lo que estábamos viendo. Ayer Sí. Ayer habíamos visto las escalas de Las riesgo. escalas, sí. Para yo hacer la escala de riesgo, uno de los ítems que me preguntan es cuánto fue el porcentaje de pérdida de peso. Aquí yo puedo clasificar el porcentaje de pérdida de peso. Que me perdí un 5% de peso, voy y me fijo en la escala que estoy aplicando, qué tanto representa ese 5%, si representa mucho, si representa poco, si le suma uno o dos punticos o si no le suma ningún puntico, depende de la escala que aplique. Ya, eso es como... Depende de la escala, esa pérdida de peso. Pero es que recuerden que la escala de riesgos no siempre la aplico yo. Si estoy en el ámbito hospitalario y la aplico enfermería, por ejemplo, cuando a mí me llegó, yo le voy a hacer esa evaluación nutricional. Y a mi enfermería no me va a decir, este paciente perdió 6% de peso y este otro 5% de peso. No, enfermería pregunta, ¿ha perdido peso en los últimos meses? Sí, ya. Enfermería no es tan específico o quien la aplique en hacer los cálculos para saber cuánto peso ha perdido. Cuando me llega a mí es cuando yo, al realizar esa valoración antropométrica, miro cuánto peso ha perdido específicamente. Y acá también está como entre semanas, meses, eso también es como una diferencia. Claro, ¿cierto? porque es que perder en una semana un 2% es una pérdida severa. Sí. Entonces, si yo peso 60 kilos, un 2% sería 1.2 kilos. Entonces, si yo en una semana pierdo 1 kilo y un poquito, 1.2, de la nada, eso no es normal. Si yo estoy comiendo bien, si tengo mi actividad física normal, si todo mi estilo de vida está igualito, ¿por qué voy a perder 1,5 kilos? Eso no es normal. Y eso es lo que pasa mucho cuando hay por allá enfermedades ocultas muchas veces, que por su catabolismo están generando un deterioro muy grande y la persona, si esté consumiendo adecuadamente los alimentos, está perdiendo peso. Cuando hay enfermedades ocultas, es muy habitual que eso pase, que haya pérdida de peso, por eso se dice que es involuntario, porque yo no cambié mi estilo de vida, ustedes siguieron viniendo a estudiar, o yo seguí viniendo a trabajar, todo igualito, y de la nada me pesé y perdí 3 kilos. ¿Y yo por qué perdí 3 kilos si no tengo nada, como por qué debía haber perdido 3 kilos? Ahí es cuando hay esas pérdidas de peso, es donde toca empezar a indagar por qué está perdiendo peso. No es solamente decirle a la persona, entonces tiene que empezar a comer mucho más para que recupere esos 3 kilos, porque tenemos que mirar por qué los perdió. No es normal que pierda peso si está comiendo lo mismo. ¿Sí me hago entender en esa parte? Sí. Entonces, no es normal que la persona pierda peso de la nada, a menos, como les decíamos, es que no volví a comer dulce, o es que dejé las grasas, por ejemplo, porque realmente las grasas tienen un aporte calórico. Dígame. No, pero o sea, ¿cómo saco el porcentaje? O sea, Con la fórmula. Acuérdense si lo hacemos comparado con el de ayer. Habíamos dicho que la habitual era 66, pero creo. ¿cómo hago la relación de esa pérdida de peso con las escalas? No sé si estoy muy Es que esa duda tenía yo. Con la una suma como punto solamente para usted valorar esa escala, la escala. Y ya aquí es como mirar qué porcentaje, el porcentaje te dice si es severo o es significativo. Para mí
es como otra manera de evaluar esa pérdida de peso. Porque es que la misma duda se me generó a mí, yo como para qué una y para qué la otra. ¿Cómo? Es importante saber el por qué. Claro, ¿cierto? siempre, siempre. Porque si uno sabe que es porque pues, hacer la dieta de no sé qué. Lo que pasa es que yo creo que la duda de Raquel y la mía es diferente. Sí, no no es es la misma. cómo leer la tabla, creo yo. Antes tienen la misma duda que La están confundidas misma, con escalas. es la misma. Recuerden, escalas, que fue lo que vimos ayer. Escalas es solamente para decir tiene o no tiene riesgo. Ya. Lo que usted aplicó en la escala, eso Y aplicó aquí la es que escala. tanto riesgo, si es severo, si es significativo. ¿Quién aplica, por ejemplo, esta parte? Nutrición. Ahí sí somos nosotros en la evaluación nutricional. ¿Quién aplica la escala? Cualquiera del área de la salud, ¿cierto? Entonces, puede que yo diga, ay, pero es que para la escala de riesgo me dio un 5%. No lo pongamos acá, es que no necesitamos clasificarlo. Me dio un 5%, voy y me fijo, en la escala ese 5% qué puntaje me da, tiene o no tiene riesgo y ya. Ahí quedó. Pero cuando me llega a mí y yo le voy a hacer la evaluación nutricional, es cuando yo ya digo, no, ese 5%, si fue en un mes, es porque fue una pérdida significativa. Pero si fue de un 6% en un mes, fue una pérdida de peso severa. ¿Para qué me sirve mucho esta parte, por ejemplo? Cuando hay pérdidas de peso muy grandes, si lo miramos desde nutrición, por ejemplo, es uno de los criterios que nosotros tenemos para determinar si es necesario, por ejemplo, iniciar suplementación nutricional para enriquecer los alimentos, o si ese paciente necesita una dieta enriquecida para poder mejorar su aporte nutricional, ¿cierto? Ahí establecemos con estos porcentajes cómo hacer ese manejo nutricional, o si ya tiene una pérdida de peso demasiado grande, que el paciente tuvo una pérdida de peso de 10% de la nada y fue donde nosotros puede que le hagamos un plan nutricional enriquecido, pero ¿qué más haríamos? ¿Ustedes qué más No, harían? investigar si tiene una enfermedad. ¿Y cómo Sugerir exámenes médicos. Exacto. O decirle, mire, usted ha perdido un 10%, váyase con esta historia nutricional donde yo ya les puse muy claro que tuvo una pérdida no intencional del 10%, no sé qué, por lo que se debe empezar a evaluar posibles causas. Que con esa historia, por ejemplo, se vaya para donde el médico para empezarle a buscar la causa, porque no es normal. ¿Cierto? Entonces, con estos porcentajes, aparte de que a mí me sirve como soporte para iniciar algún soporte nutricional, si dado caso lo requiere. ¿Ustedes tienen claro cuando yo hablo de soporte nutricional a qué me refiero? No. Suplementación. Tiene No. que ver todo. Suplementación. Por eso les pregunto. No, profe, suplementación. Sí. Soporte nutricional. Suplementación. Lo que pasa es que cuando uno habla de soporte, por lo general es enteral, parenteral, está muy bien lo que ustedes dicen. Y eso se incluye dentro del soporte. Pero también los suplementos. ¿Listo? Los suplementos, por eso les hago la aclaración, porque yo no voy a decir, ay no, este paciente está en un 10%, necesita soporte nutricional, entonces como así le van a poner sonda. No, ¿cierto? Cuando yo hablo de soporte, también incluyo los suplementos, para que tengan en cuenta. Cuando les hable de soporte es para que lo tengan en cuenta, que puede que yo les esté hablando de cosas y ustedes ya siempre se imaginen la enteral o la parenteral, y no es así, sí necesariamente. ¿Listo? Que la definición de soporte nutricional es enteral y parenteral. Tienen razón en todo lo que ustedes dicen, pero dentro de ese soporte uno incluye los suplementos, que es lo que nos entran a complementar o a soportar la alimentación que estamos dando. ¿Listo? Entonces aquí cuando yo hablo de, por ejemplo, el paciente perdió un 10% de peso en una hospitalización y al paciente le van a dar de alta, puede que yo le ordene suplementación, o sea, soporte nutricional, mientras desde Pero la si parte se comprueba médica, pues que no es por medio de una enfermedad. No diga, pues no está enfermo, va a tocar suplementarlo porque le está faltando esa alimentación. Por hospitalización, mínimo masa muscular a la eso, la hospitalización es fundamental para identificar, porque recuerden lo que les dije ayer, el CIE-10, que es el listado de todos los diagnósticos, es del que yo me pego para justificar un suplemento. Entonces el paciente ingresó a hospitalización, tuvo una pérdida de peso de un 10%, nos llegó a nosotros, ya le dieron de alta con exámenes. Dígame si quiere qué dudas tiene. No, profe, Dígame. es lo de la tabla. ¿También tiene dudas? No, espere, es que la estoy aprendiendo como a leer. O sea, si en una semana pierde el 1 al 2% es significativo. Sí.
Sí, yo creo que ahí debe ser Sí. mayor, profe. O sea, Yo mayor también he estado pensando. Mayorando. Es que menor a veces uno. Tienes razón. Ah, bueno, está muy bien. ¿Sí ve? Bueno, eso es una cosa. Por eso es que las diapositivas no se las voy a mandar antes de clase, sino cuando, que yo ayer les había dicho que iba a mirar. Me parece mucho mejor después de clase, precisamente, por si dado el caso, por ejemplo, en este caso, encontramos un error, poderlo corregir. Tiene toda la razón. Bien. Listo, yo ya me acuerdo para corregirlo antes de mandárselo. Ay, que lo hago intencional. No, yo no. Mentira, sí, digamos que sí. Que para que no venga Que para que no venga, chupi. o nos ponen abreviaturas que uno como. Pero muy bien, listo. O sea, es una cosita antes para corregirla, listo, que puede pasar en ocasiones. Pero eso quiere decir que están pendientes. Entonces con la tablita lo tendríamos así. Díganme qué otras dudas tienen, que los veo conversando mucho. ¿Qué otras dudas? Dígame por allá, ¿quién tiene dudas? Pues como para leer la tabla, sí. ¿Le queda dudas en cómo leer la tabla? Entonces pongamos el ejemplo de ayer. Habíamos dicho que Oscar pesaba 66 kilos, ¿cierto? El habitual, o sea, el que tenía antes de tener esa pérdida de peso. ¿Y el peso actual cuánto era? Era como 58. 58. Dividido 66. actual, que sería 66 Por 100. por 100. ¿Eso cuánto fue que nos dio? Como el 5. 12%. Ayer no les dio como el 5. 11%. El 11, sí. Ya lo tengo. Daba 10, pero 10 alto. Pero yo lo pasé. 8 dividido 2 por 100. Sí, 12. ¿Qué pasa? Nos da el 11%. 12. Sí, 12. Bueno, de 11 a 12, pues. 12. Pues algo así. Nos da 12%. ¿Eso qué quiere decir? Que cómo ha sido la pérdida de peso. Ah, bueno, supongamos, esperen. Pero ¿en cuánto tiempo? Eso, supongamos no. En el caso clínico decía, aquí, en los últimos 3 meses, Juan ha experimentado pérdida de peso. Profe, entonces ahí es severo. Es que se llama Juan Oscar. Cosas que pueden ir pasando. Listo, en Mucha 3 caca, meses. Juan, Pedro y María. Esas son las de. Mejor dicho, llegaron pues, pero filosos. Vieron almorzar, de todo, mejor dicho. Listo, ¿cómo nos da la clasificación de Juan Oscar? Uy, no. Severa. Severa. Ya nos dijeron que es en 3 meses, ¿cierto? Y la pérdida de peso es del 12%. Mayor al O está 7.5. aquí o está aquí. Mayor al 7.5. Sí, por ejemplo, dice 35% menos 35% y está como El último, póngale mayor. también es mayor, Sí, abajo es nutricional. pero arriba está en 65, 84. Entonces, Sí. No, si es menor, esta sí la tengo bien. Menor al 75%. Ya me hacen confundir. Menor al 75% vendría siendo grave vendría siendo grave. y moderado. Bueno, es que esperen. Sí, sí, de la que de la clase. Esta parte ya saben cómo es. Sí, ahí ya. Miren bien todos. Ya a ninguno le queda duda de esta parte. Listo. Tenemos por eso es que es tan importante indagarle a la persona por el tiempo, más o menos. ¿Hace cuánto De aquí a viene? diciembre o en marzo por allá cuando se celebró tal fecha o usted cuando cumpleaños, tal fecha, en esa fecha más o menos ya de cuánto pesaba, como más o menos aterrizarlo en fecha o más o menos. Entonces tener el tiempo y tener en este caso la pérdida de peso. Ya sabemos que es mayor al 7.5. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos aquí una clasificación donde nos dice y es, tendríamos normalidad o aceptación cuando el peso está entre un 96 y un 109%, quiere decir hasta inclusive hubo ganancia. ¿Comparado con qué? Comparado con el peso previo, con el peso habitual. En este caso, ya los ubico. Si tenemos que nos dio un 12% de pérdida, ¿cierto?
O sea que el peso que él tiene en estos momentos respecto al anterior sería de cuánto en porcentaje. Sí, 80 y algo. era 100%. 88. 88. Ah, ¿Cierto? 88. Entonces sería el 100% sería 66, que era lo que él pesaba. Ajá. ¿Cierto? Los 50, pongámoslo acá, bueno, el 12. El 12 no lo pongamos acá, pongámoslo acá peso. 58 kilos, ¿en cuánto correspondería? 88. Y ahí es donde nos da, pues quiere decir, 100% es el todo, menos. Rivera, para que en esta parte no se me vayan a confundir. No lo hagamos así para que no se vayan a confundir. 100 es el todo. 100 es el 60. Siempre 100% va a ser el todo, ¿cierto? Menos lo que perdió, que fue un 12%. ¿Eso cuánto me da? 88%. Entonces ese 88% lo ubico aquí. Entonces la pérdida de peso la podemos clasificar también como un tipo de desnutrición. En este caso, él tendría una desnutrición leve. Y esto me sirve mucho para yo justificar un MIPRES. Esto, cuando yo justifico un MIPRES, no es de escribir y el paciente se ve muy mal y no, es de mostrar datos. Porque el espaciecito del MIPRES es muy cortico, es de 500 letras, no palabras, letras. Como el espaciecito del MIPRES es de 500 letras, eso da casi que para 3-4 renglones, es muy poquitico, yo tengo que ser muy específico en lo que voy a poner en esas 500 letras. Entonces, pérdida de peso, 12%. No puedo empezar a poner, el paciente tiene una pérdida de peso del 12%, pierdo mucho espacio. Paciente con ¿Cierto? DX, todo abreviado. Exacto, no, abreviaturas no. O cómo se pronuncia, como dijiste al Porque es principio. que DX no es una terminología clínica aceptada. Pero los Abreviaturas no códigos se sí pueden se poner. pueden poner. ¿Los qué? Los códigos del CIE. Es que en el MIPRES uno no redacta esa parte porque esa va antes. Esa no hay que ponerle el diagnóstico clínico, si es nutricional. Por ejemplo, diagnóstico de desnutrición leve asociado a su pérdida de peso, por ejemplo. Como el espacio es tan pequeñito, tenemos que poner datos muy concisos. Por ejemplo, paciente, índice de masa corporal, ahí sí podemos poner IMC, porque es que hay abreviaturas permitidas internacionalmente, hay abreviaturas que no. DX, por ejemplo, no. ¿Listo? IMC sí. Entonces, paciente con IMC 2020, coma, pues como para ahorrar espacio, coma. Pérdida de peso 12%. En 3 meses, coma. Diagnóstico de desnutrición leve. Por ahí se puede ¿Cómo? utilizar el código del CIE. Eso es lo que Pero es que no es necesario. Lo que pasa es que cuando uno entra a la página del MIPRES, a uno son muchos pantallazos, son como 5. Entonces en el primero le dicen datos generales del paciente, ya escribió todo. En la otra, diagnóstico del paciente. En la otra, ¿qué le va a prescribir al paciente? Así. Entonces cuando usted llega a la casillita de 500 palabritas, es solamente para su análisis nutricional. No le gastarle tiempo a otras cosas que no son necesarias porque ya están escritas anteriormente. Para no redundar. Pero entonces uno Para no pide perder exactamente- espaciecito porque esto es muy pequeñito. Uno pide exactamente, por ejemplo, Presenta desnutrición leve O sea, Eso sí, pero eso no va en los 500 renglones. o desnutrición del Claro. 12% en 3 meses. Porque eso también tiene otro espacio. Entonces Mejor uno dicho. pone nutrición leve, el 88%. No, desnutrición leve desnutrición leve con peso actual de un 88% o más fácil, desnutrición leve con pérdida de peso del 12%. Síntomas, diarrea crónica, gastroenteritis, no sé, signos clínicos muy claros de desnutrición, así como palabritas que no empezar con puros, ¿cómo es que se llama? Puros conectores, no poner muchos conectores. Cuando uno empieza eso, entonces es por esto que nosotros, no, tantos conectores, más fácil comitas, porque las comitas, aparte de que resumen, pues ya separa un parrafito del otro y me ahorra mucho espacio. En cambio, tanto conector, ahí se fue el espacio. ¿Cierto? Paciente con 55 años, no,
paciente 55 años, pues como más resumido, o 55 años, ni siquiera hay que poner paciente porque ya sabemos que estamos hablando de un paciente, pero ya uno mira de acuerdo como a lo que quiera escribir. Entonces este dato, por ejemplo, me sirve demasiado cuando yo voy a justificar un MIPRES o cuando voy a evaluar en el paciente porque está teniendo esa pérdida de peso. ¿Listo? Esto se evalúa siempre en el adulto. Estas clasificaciones son de adultos. Disminución del peso mayor al 5% en los últimos 6 meses debe considerarse relevante. ¿Ustedes han escuchado el pérdida constitucional de peso? ¿No han escuchado de eso? Ese es uno de los temas que vamos a ver la semana entrante. Y es que cuando uno tiene un síndrome constitucional de pérdida de peso o pérdida constitucional de peso, cuando uno tiene ese diagnóstico, quiere decir que el paciente está perdiendo, ese es el diagnóstico desde la parte médica para decir, el paciente está perdiendo peso y no se sabe por qué. Entonces, cuando a un paciente lo pueden hospitalizar, ¿cuál es el diagnóstico de hospitalización? Síndrome constitucional de pérdida de peso. Y uno diría, ¿y eso qué? Quiere decir que le van a empezar a buscar porque está perdiendo peso. Hay la razón del por qué, porque eso hay que buscarlo. No es decirle coma más, porque usted está perdiendo peso, no. Inicialmente sí lo vamos a hacer así, obviamente, porque no lo podemos dejar perder más. Pero desde la parte clínica le deben empezar a buscar con muchos exámenes por la causa. Puede ser la diabetes. Hay muchas personas con diabetes tipo 2 no diagnosticada que uno de los síntomas es perder peso. Pierden 10 kilos de la nada. Cuando van a mirar, y es porque tienen diabetes de nuevo, por ejemplo. De buscar la causa. ¿Ya esa parte de la tablita les quedó clara? Sí. Listo. Ahora, dígame. De nuevo es nuevo. De nuevo quiere decir nuevo, sí. Entonces cuando... Pero es que yo te estaba escuchando y escuché eso pues en una clase y decía, pero ¿cómo así que nuevo? O sea, la diabetes es nuevo, no entiendo. O sea, porque está recién. O sea, Recién diagnosticado. Entonces, si a usted le llega un paciente... Yo decía, con- ¿será que es una diabetes nueva? Si a usted le llega un paciente... Está estrenando diagnóstico. Está estrenando diagnóstico. Ah, bueno, está Entonces, si bien. a usted le llega un paciente con diabetes de nuevo y él le dice, ay, yo estoy comiendo azúcar, pues no lo regañe, porque apenas lo diagnosticaron y todavía no sabe. Usted le va a dar la noticia. Claro, usted casi que apenas le va a dar la noticia. Se va a hacer la masa más. Claro, Ya. sí, eso es muy importante entenderlo. No es lo mismo el que ya tiene una diabetes de hace 10 años y no se cuida, al que tiene una diabetes de nuevo, que está más perdido que cualquiera. Y apenas lo vamos a empezar a educar y a ubicar. Yo le voy a explicar a usted por qué tiene que... Perímetro de pantorrilla. Como ustedes saben, los perímetros tanto de brazo como de pantorrilla son los mayores predictores de reserva de masa muscular, ¿cierto? Por eso es que el perímetro de pantorrilla en unos puede que en consulta externa no siempre aplique, porque en consulta externa, empezando porque el paciente no está tan complicadito posiblemente, pero en una hospitalización siempre deberíamos tomar perímetro de pantorrilla. Inclusive este dato, ahorita vamos a mirar que también nos sirve. Entonces, de manera general, si me devuelvo al caso clínico, yo le había puesto un perímetro o circunferencia o perímetro en pantorrilla de 23.2. ¿Eso qué nos daría en la clasificación? Ay, ¿de qué? 23.2. 23.2. Mira que está acá menor de 23 kilómetros. ¿Cuánto es que le daba el señor? Disminución moderada de masa muscular. Nos dio 23.2. Pero sí, 23.2. Entonces, Menor a 32, sabemos ¿no? que es hombre. Sí. Menor a 32. En la severa. Menor a 32. Ajá. Entonces nos daría una disminución De la masa severa de masa muscular, muscular. ¿cierto? Mm. Este nos sirve también mucho. Entonces lo mismo, el MIPRES, perímetro de pantorrilla 29, por ejemplo. Ya, son datos concisos, porque el MIPRES lo revisa una o un nutricionista. Quiere decir que va a saber muy bien qué es lo que nosotros estamos anotando. Y si esa persona quiere ser muy específica, pues se va a remitir a las tablas para mirar también eso que significa, porque no voy a tener siempre el espacio para escribirle todo. Es muy posible que se lo nieguen. No, sí. Con estos criterios, por ejemplo, la pérdida de peso, con este criterio de perímetro en pantorrilla, con perímetro del brazo, no niegan MIPRES, porque es que eso indica que hay una depresión muscular muy grande. Profe, eso es parecido a lo con el niño, que era un signo de nutrición también, pero en el brazo. Era En el brazo. morado 11.5, y el adulto sería solamente. Mírelo acá. Ay, profesor, pásale. Espere que es el de cintura, ya tenemos el. Profesor, ¿puedo ver un momento? Sí.
me voy a devolver al caso clínico para que miremos el perímetro de cintura. Perímetro de cintura, lo van a anotar acá. 88. Perímetro de cintura, 88. Y del brazo, 23.6. Listo, entonces esa es otra forma también de medir las reservas musculares. Mejor dicho, cuando uno tiene un paciente que uno dice, ay, yo cómo hiciera para justificar el MIPRES, porque hay una cosa y es MIPRES para soporte nutricional tipo sonda, pues que sería enteral. En este caso, nunca lo niegan. Por nutrición enteral, nunca se niega un MIPRES, porque la indicación para pasar por sonda siempre debería ser fórmula. Entonces nunca nos van a negar un MIPRES para nutrición enteral. Distinto es que lo devuelvan porque quedó mal justificado. Ay, me devolvieron el MIPRES. Fíjese en qué se equivocó y vuelva y mándelo. Pero eso no quiere decir que lo estén negando, ¿cierto? Sino que quedó mal diligenciado, que es muy diferente. En cambio, cuando el MIPRES es para vía oral, para tomar, que la persona está muy mal por algún motivo y necesita tomar suplemento, todas estas medidas tienen un soporte muy grande para que no lo nieguen. ¿Listo? Porque es que si yo pongo que tiene una pérdida de peso y está comiendo muy poquito y signos clínicos de desnutrición y requiere suplemento, es muy posible que lo devuelvan. Pero si lo empiezo a justificar desde la parte nutricional, es que el perímetro del brazo está bajito y es que el perímetro de pantorrilla está bajito, o sea, todo eso me está mostrando que realmente hay pocas reservas musculares y la albúmina está bajita o la prealbúmina, ¿cierto? Yo empiezo a mostrar todas esas partes clínicas, con eso no lo niego. ¿Listo? De cintura. Creo que usted dijo algo que debe ser fórmula, si es enteral, o sea, es erróneo hacer una líquida completa y pasar. Eso nunca se debería hacer. Por sonda, sea nasogástrica o orogástrica. Nunca hay hospitales que pasan licuado por sonda. Hay hospitales, pero no se debería hacer. Porque el licuado, como la sonda tiene un calibre tan pequeñito, muy fácilmente obstruye la sonda, ¿cierto? Entonces, se le obstruyó la sonda, ¿cuál es la solución? Le ponen Coca-Cola. Mal, no se debe hacer. Pero para esta sí. ¿Para Pero un líquido cambiar? eso, cambiarla, ¿cierto? Así tan fácil de decirle al paciente, Qué venga, le vamos a pesado. quitar la sonda y pongámosle otra. No. No, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, hay que pensar también en el paciente, porque uno dice, ¿cuál es la solución? Quitémosela y entonces pongámosle otra porque se le obstruyó. No, la indicación, inclusive a nivel nacional, es por sonda siempre debería ser fórmula. Y si llegamos a un hospital donde estén utilizando, por ejemplo, licuados, tratar al máximo de justificarlo lo más que se pueda desde la parte clínica para que solo utilicen fórmula. Distinto, una gastrostomía. Porque la gastrostomía tiene un calibre más grande. Entonces, como es más grande y más gruesa, pues más ancha, entonces permite el paso de licuados. Esta sonda, como por lo general es para 8, 15 días, 20 días, un mes, esta sonda, entonces se pasa con fórmula todo el tiempo y no hay ningún problema, mientras que esta puede ser para muchos años y el paciente no va a estar años con fórmula. Ese paciente sí necesita empezar a hacer un montón de licuados para poderse pasar por la sonda. Obviamente, todo licuado que se pasa por aquí hay que pasarlo por el sedazo, inclusive 1 o 2 veces, sea una sopa, cualquier preparación, para que quede lo más disuelta posible y no obstruya la sonda. Se obstruye, ¿qué pasa si se obstruye? Eso no está en la Mi abuelo literatura. era horrible, pero tenía dos cositas. Por un ladito los medicamentos y por otro ladito la comida. Y ya le unían el tubo grande para que los medicamentos no taponaran. Eso es muy duro. muy complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando se obstruye la gastrostomía? Por lo general, hay que pasarle agüita caliente. La literatura no es clara. Sin embargo, se ha visto realmente desde la práctica que pasar Coca-Cola desobstruye la sonda. Entonces, la Coca-Cola ayuda en parte a desobstruir la Vale, sonda. es diabético, pero no se puede. Pasemos la Coca-Cola cero. Ahí sí no sé si aplica con la Coca-Cola cero. Pero de pronto también. Pero la Coca-Cola desobstruye. En la práctica sí, pero no está en la literatura. En la literatura es ¿cómo? No, pero es que lo que uno espera
espera es que de 6 meses se le obstruya una vez. Pues no crees que cada 8 días se Es que obstruya la sonda. O sea, eso es una rareza que se obstruya la sonda si le pasan muy bien el licuadito. Que realmente no es obstruye, ¿qué tiene que hacer? Ir a urgencias a que le cambien la sonda. Ay, no, yo siempre ando Profesica. con ruido. Ahora cuando les cambian la vesícula. Me ponía a sudar. Pero es necesario. A mí eso no me escuchar. No, no. Ahora cuando les cambian la vesícula. Pero a nosotros no nos toca hacer que solo la mandamos y la enfermera lo hace. Sí, claro. Porque a mí No, no, no. Pero toca. Marcelo dijo que a él le tocaba. Porque a Leo le tocó prender la pasada. Ajá. Ah, no, es que pasa la Pues nutrición. uno es se muy va fácil. curiosidad. Luego la Sí, sonda. así. La sonda. Nasogástrica. Bueno, ya porque de pronto tenía la pero experticia. ¿verdad? Bueno, perímetro de cintura. ¿Por qué es importante el perímetro de cintura? Por el Y riesgo cardiovascular. cardiovascular. Ese es el principal indicador. Riesgo cardiovascular. Entonces, cuando está en hombres mayor a 90 centímetros, se indica que tiene riesgo cardiovascular, lo que está muy asociado a la obesidad. Mujeres ¿cierto? 80. Y si es en mujeres, mayor a 80. ¿Listo? Asociado a la obesidad, más no obesidad. La persona puede estar bien de peso o un poquito en sobrepeso y tener un perímetro de cintura grande. Quiere decir, no está en obesidad, pero tiene un riesgo cardiovascular grande. Como hay personas que O pueden tener dentados un obesos. eso, que pueden tener un peso alto, casi que tienden a una obesidad, pero son de contextura más tipo pera. ¿Cierto? El cuerpo pera. Ya ustedes todo eso lo vieron. Que no son aquí de pronto muy gruesitos, sino más bien en la parte baja. Tienen de esa manera menos riesgo cardiovascular. Listo, son simplemente los perímetros. Si miráramos el mismo paciente teníamos 88. ¿Eso cuánto nos da? ¿Riesgo o no tiene riesgo? No, No. no. Hombre, tiene 88, o sea que no tiene riesgo. Y es normal que en este caso no tenga riesgo. Pues Está antes desnutrido. Exacto. Tiene esa Una lombricita. Ese es cierto. Listo. Ahora tenemos el perímetro del brazo. Perímetro del brazo. Entonces, el perímetro del brazo en este caso, como indicador de reserva magra, tenemos, ¿él cuántos años tenía? 70. No me acuerdo si era 58 o 68, creo que 68. 78. Era 68. 68 y tiene un perímetro de brazo de 23.6. ¿Qué quiere decir? Percentil 10. Ustedes ya recuerdan los percentiles, ¿cierto? Que la normalidad está entre 25 y 20. Y están en 10. Entonces, ¿cuánto nos da? Tiene 68 años, o sea que está aquí. Sí. Y nos dio 23.6. Percentil O 10. sea que está entre el 10 y entre el 10 y el 5, ¿cierto? Estaría entre estos dos. Entonces, obviamente también nos muestra que está por bajito. Entonces, podría poner perímetro del brazo en percentil 10. Y ese es que lo predice que reservas De igual magras. manera que el perímetro del Ah, brazo reserva de masa No, así, muscular. así. Porque la última parte que se pierde grasa es del brazo. Antes es la primera. Entonces, como es de las Sí, es primeras, la primera. por Eso eso lo es de las dijo, creo que Boris. como es de las primeras, por eso es de las que más rápido Por eso él muestran decía ese que riesgo de aquí cuando deterioro usted lo funcional. aprieta y no sé qué, es un predictor de si estás perdiendo masa muscular, porque acá es donde Porque primero se contraído pierde. la Porque aquí es donde primero se pierde, entonces te puede decir, estás perdiendo masa antes de ganar. Exacto, este es de los primeros. Y por eso, por ejemplo, está el dinamómetro y diferentes equipos que me imagino que ustedes ya vieron. No, de dinamómetro y eso no todavía. Nada, profe. Ah, bueno. Cuando quieran nos lo muestran. Que se me ayuda Estamos para mirar atentos a fuerza. cualquier. Ese se utiliza mucho, volvemos a lo mismo, no en una consulta de 20 minutos porque es difícil, pero es que lo que uno necesita es conocer todas las herramientas que hay, de modo que cuando yo estoy en una consulta, miro qué posibilidades tengo y qué no, que en esta institución manejan estos equipos, aprovecho con ellos, en otra institución voy a encontrar otros así, ¿cierto? Entonces conocer todas las herramientas. El dinamómetro nos ayuda mucho a mirar la fuerza en el adulto o en el adulto mayor, relacionado a este perímetro de brazo, que es tan importante, que es donde hay tanta pérdida de masa muscular. O sea que el de pantorrilla y el de pantorrilla y el de brazo sirven para lo mismo. Sí, Y ya el de perímetro es riesgo cardiovascular. riesgo cardiovascular. Muchachos, en el de pantorrilla solo hay una diferencia cuando hay amputación, Ah, sí. porque es muy normal que si tengo un pie amputado,
el otro coja más soportar. fuerza, Eso, el otro entonces va a tener estar mucho más todo, fuerza. todo cuajo. Eso, pero es, claro, y eso Sí. va a sesgar la información, ¿cierto? Entonces ya en esos casos La ahí sí uno verdad. tiene que individualizar. Ahí sí casi que diríamos, no aplica, ¿cierto? Ya uno individualiza a la persona. Es como cuando alguien también se quiebra el pie. Pues También, el claro. otro resulta. Cuando la cirugía de rodilla, la queda re flaquita. Y el otro. Exacto. Ok, y esta tabla, por lo que veo, solo es como para adultos mayores. Solo es de población social. Pero- estamos analizando a Oscar. Estamos analizando a Oscar. Pero también se aplica para la población adulta, también. Lo que pasa es que es muy poco probable encontrar, por ejemplo, un adulto de 40 años con estos perímetros tan bajitos. Eso es muy poco probable. Pero si encontramos a una persona de 20 años con este perímetro, aplica para clasificarlo. Así lo tengamos aquí como adulto mayor solamente, aplica para toda la población Claro, adulta. ahorita es por la edad. Los rangos de edad que están ahí. Con los rangos de edad que están ahí, 65, 69. De 65 a 84. Ah, ya por la, Adulto ya por la mayor. clasificación que tenemos acá, listo. Pero entonces volvemos a lo mismo. Aquí aparece solo a partir de los 65, pero si yo tengo uno de 40 años que yo veo que está aplicando para acá, no necesito tabla. Yo ya con eso me doy cuenta que su reserva muscular es demasiado baja, ¿cierto? Porque inclusive el adulto, antes del adulto mayor, el adulto debería tener unas reservas mucho más grandes pues que las del adulto mayor, ¿cierto? Entonces si tengo un adulto de 40 años con un perímetro de brazo de 24, terrible, así no me aparezcan las tablas, pero es que ya este me sirve como guía para identificarlo en el adulto. Listo. Y ¿qué pasó? Listo. Eso sería en cuanto a los perímetros que aplican para población adulta. Recuerden que niños no, ¿cierto? Ahora, Cuando no se pueden parar, ¿ok? eso. ¿En quiénes aplica esta medida? Están en silla de- Estimación de la estatura por altura de rodilla. Quiere decir al que no puedo medir. ¿A quiénes serían? Al que está en silla de Silla de ruedas. ruedas, ¿A quién más? hospitalizado que no se pueda O sea, en UCI. En UCI. ¿Cierto? En UCI, ¿cierto? Para personas que de pronto están hospitalizados, sí, por algún motivo le acabaron de realizar algún examen, está mareado, al que está mareado no lo podemos pesar, no le podemos decir, venga, párese, resulta que se cayó en la hospitalización, terrible, esa hospitalización no la Culpa cobra, suya. mejor dicho, a más no poder porque aparecen Como los todas las embriones que estadísticas. se cayeron. Aparecen todas las estadísticas del hospital, las caídas, porque las caídas es de lo que más se cuida en un hospital, por ejemplo, la caída de una persona. Entonces, si yo sé que está mareado o algo, ni de riesgo, lo voy a pesar. Más fácil, o ya miraré si le digo más tarde vengo y lo peso, o le tomo medidas indirectas para calcularle el peso y la estatura, ¿cierto? Entonces, en estas personas se toma, es la distancia comprendida entre la rodilla y el talón. Quiere decir que va desde aquí hasta la parte baja del talón, pues aquí en todo el bordito. Se mide la altura, ya sea con equipos especializados, pues que no siempre se tienen en el campo hospitalario, o con una cinta métrica. Aquí, aquí en esta parte, como no podemos llevarlo hasta aquí, porque ya nos formaría una curvita, mirar más o menos cómo lo podemos poner derechito para que nos quede derecho. Si me alcanzan a ver más o menos. Profe, ¿y la envergadura solamente sería en niños o qué? No, o también se puede aplicar en ellos. La envergadura. También aplica. También Inclusive aplica desde la mitad. sea, Esa medida no la traje, no. pero también aplica. Desde la mitad hasta el dedo. Ah. Creo que es hasta este. Este niño es hasta este, ¿cierto? Hasta, sí, así porque es que... Desde aquí hasta aquí. En adultos también aplica. Ah, ok. No les sé decir si las referencias, pues tablas de referencias o fórmulas son diferentes, sí, no sé. Tendría que mirar niños porque es que yo niños hace mucho que no, entonces no sé cómo son, si las tablas en ese aspecto sean iguales. Entonces, miramos la estatura, ¿cierto? Ya con eso hacemos el cálculo. Resulta que en el paciente, bueno, anotémoslo por acá. Este paciente me dio una altura de rodilla de 49. 45. Ay, de 49. Hágale cata. 0.5 centímetros. Entonces, esa fue la altura de rodilla, ¿cierto? Entonces, con esa altura de rodilla, yo ya vengo aquí a calcular cuál sería la estatura. Realicen el cálculo, asumiendo, por ejemplo, que estamos hablando de Oscar, o sea, de un hombre. Apliquen esa fórmula para ver cuánto les da.
Recuerden que primero se resuelven los paréntesis, ¿cierto? Luego se junta todo. 68. Yo lo voy a hacer también. En un- cuando tenemos- 1.61. ¿Cuánto te dio? No lo terminé de hacer. Vamos a esperar a ver si a todos les da lo mismo. Está bien. Lo empecé a hacer y no lo terminé. Mejor para irles hablando. A mí me dio 1.61. Muchachos, en UCI, mientras ustedes van haciendo el cálculo, les voy diciendo. En UCI tenemos al paciente acostado. Quiere decir que en UCI no vamos a lograr este ángulo de 90 grados. ¿Qué tenemos que hacer en UCI? Tratar en lo posible de levantar un poquito el pie del paciente. No nos va a dar una medida exacta porque no estamos logrando un ángulo de 90 grados como debería ser, ¿cierto? No nos va a dar una Ahorita medida me dio exacta, 61. pero sí nos va a dar una medida muy aproximada a su estado real. Cuando yo ya... Hagan el cálculo. Para que no se desconcentren. ¿A quiénes ya les dio? ¿Qué edad tenía? 68. Sí, 68. Pero es 1.61. Primero resuelven los paréntesis. ¿Listo? ¿Tienes 68? Vamos a hacer la resta. Ah, ¿sabe por qué? Porque es una resta. Y yo esa, es 69. ¿De qué edad? 68. 62 más 60. Sino que yo sí decía que era 1.61 porque yo lo cambié al principio. Y decía que era de 1.61 porque eso es 161. uno, sí. 161. Eso sale. Sí, y sí me diría eso. Pues yo le pregunté, es porque usted nos pone la fórmula, ¿sí? Sí, claro. Ah, no, no está. Ni yo me la sé uno practicando las tablas. No, eso no lo sabe. Y uno después todo esto lo pasa a un Ah, Excel. uno no sabe. Y uno después pasa Cosas que han todo. visto. Rosa, ¿cuánto medía? Uno en la práctica pasa todo esto a un Excel. Sí. Ay, así es que me gusta, profe. Y en la Práctica, práctica. Claro. Mientras uno se aprende todas esas Marica, fórmulas, no se pierde de pasa aprender con la mucha consulta. teoría, más importante. Listo, pongamos entonces que nos dio 1.61. A todos les dio 1.61. Sí, profe. Y el que no vuelva lo hace porque... ¿A quién de pronto le dio un valor diferente? Pues sí, es uno Sí. Ah, sí, pues en Es un- sí, porque aquí se tiene. ¿Cómo? 68. Sí, ya me necesitaba uno 61. Yo lo tenía muy bien. Les estaba explicando, ya que lo van terminando, y es, en la UCI nosotros tenemos el paciente acostado. No vamos a lograr esa inclinación de 90, pues porque el paciente no lo podemos tampoco movilizar tanto. Pero sí, nosotros Se le le levantamos levanta. un poquito lo más que se pueda, ojalá con ayuda, porque obviamente como el paciente está sedado la mayoría de las veces, pues el pie se le cae. Entonces con ayuda de alguien que nos ayude a levantar el pie para poderle tomar la medida. No nos da una medida exacta, empezando porque no tenemos el ángulo, ¿cierto? Pero sí una medida que se aproxime mucho a la realidad. Ya cuando salga de UCI y esté en una hospitalización, lo medimos realmente a ver cuánto está midiendo. Una cosa uno dice que creció ahí acostado. Ah, sí. O no, es que le dimos Bueno, entonces si mucho les dio a sol. todos unos 61. Y ahora nos pasa lo mismo con el peso. Para estimar el peso también, en este caso, teniendo en cuenta que no lo podemos pesar. Habíamos dicho que circunferencia del peso Eso es es para el pelo, en la calle, eso es el pelo. Exacto. Y eso siempre profe muy exacto. Muy parecido, no exacto, eso no es exacto. Porque empezando porque la medida no está muy bien tomada con todas las medidas. Usted nos pregunta cuánto medía diseñaron en el caso clínico normalmente. Sí, de aquí. Ahorita miramos, pero es que ese es un caso clínico hipotético. O sea, Pues ahí sí no estamos hablando de un caso clínico real, que uno diga, ay, vamos a confirmar, no. Pero sí se aproxima mucho realmente a la realidad.
Entonces, por eso, como les decía ahorita, vamos a encontrar mucho en literaturas, miren que aquí dice de 60 a 80, ¿cierto? Vamos a encontrar muchas literaturas que cuando hablamos del adulto mayor no tienen una edad específica. Algunos hablan adulto mayor como 60, otros como 65, otros como 62. Entonces siempre que nos sirva por lo menos como de un más o menos para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, esta fórmula a partir de los 60 ya lo podemos aplicar. Sin embargo, si tenemos un paciente que no tiene esta edad, tiene 40 años, pero está en UCI, de no tener el dato a tener un dato aproximado nos sirve mucho, porque igual el dato no lo vamos a tener. Aunque hay muchas camas de la UCI que pesan, la misma cama está configurada para que nos dé el peso del paciente. En muchas UCI se utilizan esas camas. Entonces también si estamos en una UCI donde la cama registra el peso, ahí sí obviamente nos da mucho más confiable el peso. Más o menos, ¿cómo así? ¿Más o menos? ¿A dónde? Es que más o no, menos. es que la fórmula llega hasta aquí. Ah, La fórmula llega hasta aquí. ya. Este más o menos quiere decir la diferencia que podría dar. Pero obviamente pues no Margen va de a error. el margen de error, pero por lo general pues no va tan grande. Pero es hasta aquí. La fórmula llega hasta aquí. Me da 49. Sí, eso. 49.8. Sí. Exacto. Ah, ok, o sea que entre la diferencia pueden ser más o menos 11 kilos a Pues comparación de la realidad. Eso, puede ser 11 kilos hacia arriba, 11 kilos hacia abajo. Por lo general nunca Mucho, una diferencia tan profe. grande. Sí, claro. es porque eso es mucho, un niño. Sí, obvio. No, pues es que 10 kilos de diferencia es demasiado. Hay un bebé niño. Y eso es demasiado. Pero por lo general pues nunca se llega a tener una diferencia tan grande. Pero volvemos a lo mismo, de no tener ningún dato sí. a tener un dato aproximado. Y estas son fórmulas pues que ya llevan muchos años de estudio y están validadas. ¿Cuál? 50 puntos. Yo lo hice con los paréntesis. Pues 50. Le dio Yo lo puse con el 50. de A mí hombre. me dio 49.8 y él dio 50. Listo, miremos bien. No es una mujer, Ya, sino un hombre. Miremos si Pero a es que aquí está todos, al revés. Ah, bueno, belleza. miremos si a todos les da este valor. A todos les dio este valor. ¿Cuánto? 50.10, ya los cambio. 50.6. Volvamos entonces a revisar. No, pero es que lo hice con el de Profe, mujer. ya lo Pero hizo es que con- por allí también les dio el mismo suyo. También lo hizo con el de Hicimos con el mujer. de mujer. La fórmula de arriba hacia abajo. Ah, pero es que ahí no estaba hombre arriba y como yo no veía acá, Ah. dije, así que los hombres, como siempre. No, no, Entonces, sí. sí les dio a Claro. todos 49.8. Sí, por allá atrás también. 49.8 a todos. Obvio, si quiere lo hace. O sea, a todos les dio lo mismo. Ah, pero pues. está bien. Si a todos les da lo mismo, pues es imposible que todos estén equivocados. Yo no creo. Ay, creo que Ah, a ver, esto es sí, efectivamente, 49. Bueno, entonces ya podemos pasar a esta, ¿cierto? 50, Ya pero todos, eso, 50. Sabiendo que hay más o diferencia. menos 11 kilos para arriba o para abajo. Sabiendo que, que no es un peso donde yo no pesé. Tenemos la diferencia. Profe, eso no se podría después como... Que hacer una investigación, eso, tema de investigación, para que lo ponga más exacto. Puede ser, claro. ¿Qué pasa con estos pacientes? Si habláramos, por ejemplo, de un paciente en UCI o de un paciente en silla de ruedas o del que no se puede poner de pie ni lo podemos pesar ni nada y lleva un mes hospitalizado. Esa diferencia, recuerden lo que yo les dije, que al paciente hay que hacerle seguimiento cada semana, si es vía oral, ¿cierto? Si es al que es vía oral que yo voy a visitar y puede caminar, yo cada semana lo tengo que volver a pesar para asegurarme mínimamente de que esté en el mismo peso que yo lo dejé, Porque hay una cosa muy importante y es, si yo tengo un paciente en una hospitalización que ya ha perdido 10 kilos previo a venir a la hospitalización, por ejemplo en este caso Oscar, muchachos, a mí Oscar me llegó con 58 kilos, escuchemos, a mí Oscar me llegó con 58 kilos. Mi objetivo nutricional durante la intervención, sea hospitalaria o hospitalaria, mi objetivo hospitalario en cuanto al peso es ¿cuál? Mínimo que se vaya en 58. No. Bien, que se mantenga. Ese siempre va a ser el objetivo, siempre.
Que es que yo tiene que, mejor dicho, le voy a dar muchos alimentos para que si quieran esta hospitalización suba 3 kilitos de peso. Si lo logro, maravilloso. Pero el objetivo principal y el más importante es que no pierda más. Que no se le vaya más Si peor yo- de lo que llegó. Eso, si yo logro que ese paciente se vaya con los mismos 58 que llegó, o un poquito más, pues que sería mucho mejor, quiere decir que ese manejo nutricional estuvo muy adecuado. Obviamente, no quiere decir que si se fue con 56 kilos, pues vamos a decir en qué fallé, qué hice mal. No, puede ser que tuvo muchos ayunos, cirugías, otras cosas que se salen de mis manos y es muy diferente al componente nutricional. Pero mi objetivo siempre va a ser es conservarlo en el peso. Entonces, si yo a la semana siguiente voy y lo peso, yo lo que tengo que procurar es que pese lo mismo. Si ha perdido peso, mirar en esa semana por qué. Si fue que tuvo muchos procedimientos, si es que ha tenido mucho vómito, si es que la comida del hospital no le está gustando. Empezar a indagar qué para hacerle esos ajustes. ¿Cómo me doy cuenta en cuanto al peso? Si yo voy donde este paciente a hacerle seguimiento a la semana siguiente, ¿con qué me doy cuenta si está perdiendo o no peso? ¿Con qué medida? Con la velocidad de peso por el Pero ¿con qué medida específicamente me doy cuenta si está perdiendo o no está perdiendo peso? Del Circunferencia del brazo, brazo. sí. Porque la rodilla no le va a crecer. Exacto. La altura de rodilla se va a quedar siempre con la misma, ¿cierto? Uno en curvas de columna, con la altura de rodilla la misma. En cambio, el perímetro del brazo se cambia. Entonces, de una semana a otra, que pierda 1 centímetro de perímetro de brazo, eso es mucho, porque eso nos indica que está perdiendo mucho peso. Entonces esa es la manera de yo hacerle seguimiento, sea en UCI, sea en hospitalización, de yo hacerle seguimiento a este paciente cada semana para mirar cómo está en cuanto al peso, así no lo esté pesando. ¿Listo? Ve. Bueno, esto era todo lo de medidas antropométricas, que era como para que tuviéramos algunas de esas tablas de referencia del adulto mayor que se manejan. Hay un librito, es un librito rojito, que lo maneja la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Es un libro que tiene todas las fórmulas antropométricas que se utilizan en el adulto. Inclusive también hay unos datos de gestante que a ustedes les va a servir, ustedes que están ahora en gestante. Ese librito, pues es un librito pequeñito, pero yo lo tengo escaneado. Ahora por la tarde se los voy a montar para que vayan revisando ese librito. Ese librito les va a ayudar demasiado, tanto ahora para adulto, también para gestante y para cuando estén en esas prácticas, porque eso es como un librito, un consolidado de todas las fórmulas antropométricas para calcular todas, mejor dicho, parte de todo lo que les mostré, todo está en ese librito. Sí, yo los voy a mandar, acostumbrado a que yo se los pongo. Para que no nos den nada. ¿Cómo? Le estaba presentando nota, revisar edema y así. Ah, fundamental. Claro, fundamental, revisar si el paciente tiene asitis en el brazo, esa es una medida que nunca me va a servir. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Preguntarle a un familiar, si de pronto el paciente está sedado, preguntarle a un familiar, sea como sea, cuál es el peso. Profe, ¿qué es si no, lo asitis? ¿Es último, una clase de no? Okay. y si no, y si no, ¿cuál es lo último? El ojo clínico, lo que yo le calculo que está pasando. No, nosotros desde nutrición tenemos que tener muy buen ojo clínico. Eso lo vamos adquiriendo, Más o menos pues. Pero se lo hizo que la galería de los señores pegan así. Así nos tenemos que hacer. A última hora. Muchachos, y en este caso tenemos edema, por ejemplo, edema en brazos, obviamente esa medida no nos sirve. Si tenemos edema en piernas, si tenemos edema en extremidades inferiores, muchachos, no nos sirve como perímetro lógicamente, pero sí como altura de rodillas. Porque así el pie tenga un poquito de edema, No está pues la mal altura largo. de rodilla no nos afecta. Distinto es que sea un edema tan grande, pues que marque aquí una protuberancia, ¿cierto? Pero de resto, si hay algo de edema en extremidades inferiores, la altura de rodilla no nos afecta, la circunferencia lógicamente no. ¿Qué es la asitis? Que me preguntaban. Asitis es un edema generalizado, cuando está principalmente en toda esta parte central. Haga de cuenta cuando dicen que una persona sufre del hígado, que tiene su estómago grande. ¿Han visto? ¿Les ha tocado ver algo? No. Que se ve como muy redondo. Cuando una persona, por ejemplo, sufre del hígado, lo más habitual es la asitis, o sea, un estómago muy crecido, ¿cierto? Muy crecido porque tiene líquido retenido. Entonces son personas con asitis que tienen que ir al hospital, por ejemplo, cada mes a que le drenen todo ese líquido retenido. Por las personas que tienen lipedema.
linfedema, pero aunque se aplica mucho hasta las extremidades inferiores, pero también. Pero la citis, como es un edema en toda esta parte, me afecta el brazo, ¿cierto? Para tomar la circunferencia. La citis. Bueno, eso tenemos en cuanto a la parte antropométrica. Ahora, Otro tema. otro de los que tenemos. ¿Por qué? No. Entonces, desde la parte antropométrica, que es importante saber cómo podemos calcular el peso, calcular la estatura, ¿cierto? Y todas esas medidas de perímetros que son tan importantes para poder mirar ese estado nutricional. ¿Listo? Ahora, tenemos que son los indicadores bioquímicos, que esto ya aparte vimos ayer. Y es de manera general acerca de los indicadores bioquímicos, como dice aquí, que no cambian con la edad. Son muchos de los que hablamos la semana pasada, algunos, pero aquí para que los tuviéramos como un resumen ya todos junticos, y son, ¿cuáles no cambian? Ya sabemos que la hemoglobina, los glóbulos blancos, ¿cierto? Al igual que glóbulos rojos, pues que son los de la hemoglobina, todos los electrolitos como sodio, potasio, cloro, el calcio, ningún electrolito debería cambiar con la edad. Las pruebas de función hepática, la hormona estimulante de tiroides, el fósforo, el hierro, el análisis de orina, dentro de ellos hematuria. Quiere decir que en los adultos es habitual en ocasiones que se presente, por ejemplo, infecciones urinarias que son mucho más frecuentes. Entonces son aspectos que se pueden presentar mucho más fácilmente. Pero estos son los indicadores que no cambian, que son los que ya vimos la semana pasada. Ahora, tenemos aquí algunos de los que sí cambian, comúnmente alterados con el envejecimiento, o sea, los que sí cambian. ¿Cómo? No, ya pensé que yo se las mando. Entonces estos son los que no cambian, ¿cierto? Que ya habíamos hablado de ellos. Y estos son los que sí cambian, que también hablamos parte de ellos. Entonces tenemos de manera general la velocidad de sedimentación, que es todo lo relacionado con la sangre, cómo es esa velocidad para la sangre circular, pero tienen cambios, pero cambios que son normales con el envejecimiento. La glicemia, ya vimos que hay mayor resistencia a la insulina, por eso es que hay mucha más predisposición a la diabetes en este caso. La creatinina, ¿qué es lo que nos mide la creatinina? No, el estado nutricional. No, esa es la albúmina. Ya. Exacto. La creatinina, que recuerden que los riñones se van deteriorando, pero a una evolución esperada para su edad. Distinto es que haya un deterioro mucho más acelerado. Pero entonces la creatinina se altera, por eso es que los mismos niveles de creatinina no son los mismos para el que tiene 20 años como para el que tiene 80. El que tiene 80 puede tener una creatinina un poquito más altica, pero se considera esperado. Pero entonces, ¿qué determina? La mayor de creatinina es como que ya se está el riñón como desgastado. Claro, porque no está El desgaste del riñón, eso es lo que determina. el deterioro renal. Deterioro de... Lo que nos muestra. Cuando la gente consume mucha proteína, como se absorbe los niveles de creatinina. Exacto, cuando hay un consumo muy alto de sangre, la hipertensión, ¿cierto? Hay muchos indicadores que conllevan a daño renal. La creatinina es uno de los exámenes que no tiene valores de referencia. Mire que uno dice, por ejemplo, la glicemia, ¿cuánto debería estar? En cualquier persona sana. 80, 100, En una persona sana. de 80 a 110. A ver, ¿quién me dice otro valor? No es como el 10. La glicosilada, ¿o qué estamos hablando? Para una persona sana debería estar por debajo de 100. De 100. Obviamente 80 o 75, 100. La referencia dice por debajo de 100. Pero 75 o 80, 100. Pero hasta 100, por ejemplo. Lo mismo pasaría con, no sé, la albúmina. ¿En cuánto debe estar la albúmina? Yo ya les voy a mostrar allí los valores de referencia. Pero la albúmina, por ejemplo, también tiene un valor de referencia. La creatinina no. Porque la creatinina es un datico que los nefrólogos, pues desde la parte renal, junto con la edad y muchos otros exámenes, miran cómo está ese funcionamiento renal. Entonces la creatinina uno diría, lo ideal es que esté por debajo de 1, que es lo que uno normalmente dice. No, la persona lo puede tener por encima de 1 y estar bien. ¿Por qué? Porque con el envejecimiento se va deteriorando. Con una fórmula, es una fórmula que mide estatura, mide la edad,
mide si es hombre o es mujer, con el peso, Por con el eso valor de es creatinina. que son esos resultados de laboratorio que dicen adultos, mayores de 65, En gestantes. algunos dice así, Pues, con el nitrógeno ureico, o sea, para medir el funcionamiento renal no se mide con un examen. Un examen o dos, que Un son indicador. creatinina y nitrógeno ureico, esos dos se ingresan a una fórmula y da el resultado del daño renal, ¿cierto? Pues la creatinina no tiene valor de referencia. Bueno, la albúmina, las Pero fosfatasas, aquí Santi tiene unos exámenes si tiene valores de referencia. siempre, siempre la creatinina. La creatinina siempre en todos los laboratorios aparece con exámenes de referencia, pero esos exámenes de referencia siempre son errados, siempre, porque la creatinina se mide con una fórmula, que es la que realmente determina en cuánto está el daño renal, porque la creatinina es de acuerdo a la edad, no es como la albúmina es la misma para todos los adultos. La glicemia es la misma para todos los adultos, fosfatasa es la misma para todos los adultos, pero la creatinina no. Una persona, por decir algo, una persona muy bajita, que mida 1,50 por ejemplo, si tiene una creatinina de 0.9 o de 1, puede tener daño renal, puede, no quiere decir que lo tenga, pero si está, porque la estatura es un gran indicador de cómo mide esa creatinina, ¿cierto? Y la masa muscular. Un hombre que hace mucho ejercicio, es muy común que tenga la creatinina alta, pues un poquito más alterada, pero no necesariamente está indicando daño renal, sino que tiene muy buena masa muscular dentro de todo su proceso. Entonces la creatinina, mejor dicho, ese no se mide así. La creatinina se mide muy diferente, ¿listo? Entonces ese no tiene valores de referencia, mientras que todos los otros sí tienen valores de referencia. Aunque en el laboratorio aparezca valor de referencia. Sí, pero acá de 0,70 a 1,30. Y si se fija por allá en otro laboratorio diferente, tiene otro valor diferente. Siempre es así, pero esa no. Más fácil busque fórmula para calcular funcionamiento renal y ahí sí le aparece. Dentro de uno de los gráficos es ese. No tienen que leer todo esto, tranquilo, no lo vamos a leer. Es solo para que lo tengan ustedes. Proteínas viscerales. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la proteína visceral es un indicador de las reservas de masa muscular, ¿cierto? ¿Quiénes son los exámenes que nos ayudan desde la parte hospitalaria para medirlo? Albúmina. ¿Cuál es el valor de referencia de la albúmina? Entre 3.5 y 5. ¿Listo? Tenemos por acá la transferrina. La transferrina también nos ayuda mucho para mirar cómo están esas reservas de hierro, siempre y cuando no estén pasando por un proceso infeccioso. Prealbúmina, lo que habíamos dicho aquí ayer, ¿fue ayer o fue hace 8 días? Ayer, que dijimos que la prealbúmina. En este caso, los valores normales es que esté por encima de 28, por encima. La prealbúmina, esté por encima de 28. Y estoy buscando dónde me aparece lo de la vida. Aquí está, lo de la vida media. La prealbúmina, estos son como los datos claves que deben tener, no todo ese montón de cosas. Y esta, que mire que es de 14 a 20 días, la albúmina. Entonces, de aquí que es lo importante que sepamos. Por ejemplo, albúmina, de 14 a 20 días, y este es el valor de referencia. ¿Listo? ¿Sí ven por lo menos el numerito? Más o menos. De la transferrina, que también nos ayuda para medir el componente nutricional, este es el valor de referencia. La prealbúmina, que tiene una durabilidad mucho más corta, y este es el valor de referencia. La proteína fijadora de retinol, este examen casi nunca se realiza desde la parte hospitalaria. ¿Por qué? Pero no es como vitamina A, es diferente. Es por tener retinol uno lo asocia a vitamina A, pero es un examen diferente. ¿Por qué lo realizan muy poquito en la parte hospitalaria? Porque dice, su vida media es de 12 horas. O sea, que si hoy me hicieron el examen a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la noche ya deberían estar mirando los resultados, sea el médico de nutrición y tomando conducta. Porque si ya miramos los exámenes mañana o pasado mañana, ya puede que hayan cambiado, porque su vida media es muy cortita. Entonces es un examen que es costoso y realmente pues su impacto nutricional va a ser demasiado mínimo. Entonces, ¿qué es retinol? Ahí es vitamina A. Claro, hay vitamina A, que no mide específicamente los niveles de vitamina A, pero en este examen como tal hay vitamina A, solo que está acompañada con la proteína visceral, con todo ese aporte de la proteína. ¿Listo? Y el último, que es la proteína C reactiva.
La proteína, ¿para qué sirve la proteína C reactiva? La PCR. ¿Qué han escuchado ustedes de la PCR? Anticuerpos. Para mirar si hay infección, ¿cierto? O si hay inflamación. Entonces la PCR es un examen que siempre es el que me indica cómo estás, que me siento muy mal, que me duele mucho la cabeza, no sé, que tengo un montón de síntomas. Casi siempre, ¿cuál es el primer examen que me ordenan? Una PCR, para mirar si hay infección. Me salió que hay infección, hay que buscar dónde está la infección. Ah, es que es una infección de oído, es que es una infección urinaria, o es que es una infección en la herida, por ejemplo. Hay que buscar de dónde es la infección. Entonces la PCR es un examen que nos muestra cómo está ese proceso infeccioso, pero, como dice aquí, es un reactante positivo de la fase aguda, puede aumentarse por enfermedades cardiovasculares o estados inflamatorios. ¿Qué quiere decir? Este examen, cuando el componente nutricional está afectado, quiere decir, ya estamos hablando de una albúmina bajita, o una prealbúmina, o una transferrina, que son las tres que más comúnmente se hacen. Si estamos hablando de uno de estos exámenes alterados, es probable que esté asociado también a una PCR alterada. Por eso, si yo tengo una PCR alta, estos datos no son confiables. Si yo tengo una persona con un proceso infeccioso muy alto, ni para qué mandarle a hacer una albúmina, por ejemplo. Es mejor esperar que mejore todo su proceso infeccioso para poder entrar a evaluar ese componente nutricional, principalmente con estos tres. Porque la PCR me altera estos resultados, entonces me está dando un resultado en el que yo no voy a confiar, porque hay alteración, y si no voy a confiar en ellos, pues es mejor no hacerlo, porque sería perder dinero, ¿cierto? Desde la parte clínica. Entonces la PCR es un indicador que en este caso interviene en una alteración para todas esas proteínas viscerales que tengo en mi cuerpo, como reserva para cualquier proceso infeccioso. ¿Listo? ¿Les queda clara esa parte? Y pues que este sí, a mí personalmente nunca me ha tocado, nunca he llegado a ver que manden este examen, porque es que la vida media es muy cortica, entonces realmente nunca lo hacen. ¿Listo? Bueno, ya vamos a terminar, nos falta tanto tiempo, Cintia, ya para que salgamos. Tenemos este otro. Sé que estas tablas están cargaditas, pero es que no hay forma de cambiarlas. Tiene que ser como, toca como tabla, pues hay que voy a modificar yo. Otro de los exámenes que tenemos es la ferritina. Dentro de la ferritina también es una proteína, también nos ayuda para mirar cómo está ese proceso alimentario, y es una respuesta a la fase aguda, como lo dice aquí. Aumenta durante la inflamación, o sea que tampoco es confiable cuando estamos en un proceso inflamatorio. Entonces, no es que a mí en la universidad me enseñaron que la albúmina, que la PCR, que la ferritina, que... bueno, la ferritina, ¿cierto? Que son exámenes muy importantes desde el componente nutricional. Y si se los pueden mandar todos serían muy buenos. No, yo tengo que mirar cuáles, de acuerdo a la condición clínica del paciente, serían buenos que le manden y cuáles no. Que le hicieron un examen de más, pues eso no afecta en nada. Pero muchas veces es gastar pues dinero, tiempo, sangre en el paciente sin necesidad. Si yo sé que estamos en un proceso inflamatorio, en un proceso infeccioso, con una PCR alterada, o con un proceso agudo, como nos lo dicen aquí, ¿cierto? Fase aguda. ¿Qué quiere decir que está en fase aguda? Como lo decíamos ayer, una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Una fase aguda es la quemadura, la caída, el trauma, ¿cierto? Una diabetes descompensada, esa es una fase aguda. Si yo sé que estoy en una fase aguda, o sea, transitando en algún momento específico por alguna complicación, este dato no me va a ser confiable. Mejor dicho, o sea, que en cuáles me fijaría mucho más fácilmente, en prealbúmina y en la albúmina, que esas se alteran un poco menos. Pero entonces la ferritina es para en sí, para mirar cómo están también esas reservas, tanto de proteína como de hierro, porque la ferritina está asociada al hierro. También los niveles de hierro. Claro, me sirve para mirar niveles de hierro, pero también está asociada a mirar esos niveles de proteína. O sea que también me sirve como un indicador para mirar el componente nutricional. Porque es un transportador.
Pues claro. Y como casi todas las enzimas son proteínas, las proteínas no enzimas, por eso se miden. Claro, porque es que la proteína en este caso, como transportador y como proteína que me aporta y como aporte de hierro, pues es fundamental para participar en todo ese proceso. Pero por eso, si yo tengo un proceso agudo, un proceso infeccioso, estos exámenes van a estar alterados. Entonces hay ocasiones donde uno mira todos los exámenes alterados, pero en muchas ocasiones el médico ya sabe, o pues desde nutrición, de que este está alterado, pero ya se sabía que iba a salir alterado, por ejemplo. Por decir algo, cuando hay un edema, por ejemplo, si la persona tiene un edema muy grande, la albúmina siempre sale alterada, siempre, sale muy bajita, y no porque esté su estado nutricional demasiado bajito, sino porque su volumen de líquido es tan grande que la disolución es mayor, entonces los niveles que salen son más bajitos, pero no necesariamente porque hayan desnutrición, ¿cierto? Sino porque hay otra condición que está afectando el resultado. Lo que sí tiene demasiado paciente. Sí. Cuando hay edema generalizado, no un edema pues de miembros inferiores leve, pues porque Profe, es mínimo, yo no pero sé sí es un edema si la generalizado. pregunta será tonta, pero yo quisiera saber, Sí. cuando se hacen todos estos exámenes, ya usted nos está diciendo para mirar la proteína, pero bueno, yo quiero saber como más concretamente en qué momento se mandan y quién nos está hablando, qué nos está diciendo, de pronto desnutrición o qué. Estos Pérdida de exámenes- proteína, entonces... Pérdida en las reservas viscerales. Ok. De la reserva, o sea que ya estamos afectando las reservas que tenía, ¿cierto? Puede que sean unas reservas que se están afectando en los últimos días por la alimentación o son unas pérdidas con las que ya venía desde hace mucho tiempo, no lo sabemos, ¿cierto? Pero se están afectando esas pérdidas. Hay que empezar a identificar por qué se están afectando las pérdidas, ¿cierto? Si nosotros tenemos un paciente en consulta externa, todos estos exámenes son muy válidos, porque el solo hecho de que esté en consulta externa, pues la mayoría de las veces muestra que el paciente no está pasando por un periodo más crítico, ¿cierto? Sino que está bien, el paciente estaba en la casa, fue a la consulta y se volvió para la casa, fue a su control, pero nada más, no está pasando por un episodio agudo, no tiene una infección grande, no tiene un proceso inflamatorio ni nada. Pero en hospitalización es cuando se empiezan a alterar un poco más, dependiendo de la condición del paciente, ¿cierto? Entonces, como después vamos a ir viendo otras enfermedades, ya lo vamos a ir también entendiendo mucho más fácil. Lo que pasa es que desde ahora, pues toda la información, pero la necesitamos para poder irnos adentrando cada vez más como a las enfermedades. Si esto va bajando en un proceso de hospitalización, es como que se nos está empeorando el paciente, está perdiendo reservas de proteínas, algo así. Claro. Los exámenes nos muestran cómo están las reservas, eso es lo Reservas, primero, eso es lo reservas. primero, ¿cierto? Ah, bueno, no dice la palabra reservas, pensé que decía reservas. Lo primero que nos están mostrando los exámenes, ya casi terminamos para que se vayan a Estamos descansar. hablando de la Pues, diferencia entre Alzheimer. Lo que pasa es que el Alzheimer, la demencia, pues yo no le sé decir. ¿Yo qué pensaría? Demencia es al que se le olvidan las cosas, no sé, los nombres, por ejemplo. En cambio, Alzheimer también se le olvida tragar, o sea, pierde la noción de todo. Yo conozco una señora que tiene demencia senil y ella no se le olvida nada, solo que sale con cosas raras, sale hablando sola. En cambio, el Alzheimer, pues imagínense, se le olvidan hasta comer, se les olvida cosas. O sea, obviamente Que el uno Alzheimer es sabe. más grave que la demencia, pero la diferencia pues es más. Bueno, entonces, en esta partecita de las proteínas, porque esto es muy importante para nosotros. Estamos hablando de las proteínas viscerales, quiere decir de las reservas de proteína que nosotros tenemos. ¿Reservas para qué? ¿Reservas para qué? Para una hospitalización, para una cirugía, para lo que sea, para lo que se pueda presentar, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, cuidar nuestro cuerpo de modo que si tenemos algún contratiempo podamos responder adecuadamente, ¿cierto? Entonces estas son las reservas de proteína. Los exámenes que más fácilmente o que más comúnmente miran cómo están las reservas de proteína son la albúmina, la prealbúmina, son casi siempre de los que hablamos y normalmente en una hospitalización son de los que siempre se ordenan.
Pero adicional a eso tenemos la ferritina, por ejemplo, como uno de los indicadores que por su aporte de proteína y de hierro participan en todo ese transporte y por lo tanto si tenemos pocas reservas de proteína, pues el cuerpo no va a responder adecuadamente a todo ese proceso que necesitamos y en el estado catabólico en el que nos encontramos. Una pregunta, pero entonces se mandarían, digamos, la albúmina y la prealbúmina se mandan juntas o no? Porque según lo que Eso se lo contestan los compañeros. Una es de 20. ¿Ustedes mandarían la albúmina y las prealbúminas juntas? No. Primero la No. Y la prealbúmina de los últimos 3 No, días. Depende de la que necesite. La necesite. albúmina que mira el estado nutricional de un paciente que viene pues a largo plazo presentando pues como ese estado nutricional pues inadecuado. Sí. O un paciente que ingresó a hospitalización y yo lo capté, que lleva, no sé, 5 días, ahí le podría mandar solo la prealbúmina o sea, no sé si me... Yo sí que entiendo. ¿Ustedes qué le contestarían? Yo le mandaría una y es la prealbúmina. Primero la prealbúmina y después la otra. Pues Pero ya al tiempo, pues, está ahí. Uno en la nutrición, y cuando hablan de la nutrición, uno casi siempre la respuesta es ¿cuál? Depende. Depende. Pues yo lo pregunto. ¿A qué sí, ¿por qué le contesto depende? Porque si usted me dice es que el paciente llegó y lleva 5 días sin comer nada, estaba por allá abandonadito, no sé, cualquier cosa, o sea, está tan mal que yo sé que la prealbúmina le va a salir bajita, por ejemplo, porque lleva 5 días sin comer. Entonces, hacerle una prealbúmina para que me salga bajita, yo ya sabiendo que me va a salir bajita, pues no está Pues yo lo pregunto porque, por ejemplo, a los pacientes que nosotros tenemos en el programa son pacientes con enfermedades crónicas y siempre para hacerle el ingreso a nutrición, siempre sí o sí, tiene que tener es el resultado de la albúmina. de la albúmina. Jamás ¿Por qué de la se manda albúmina? Pues me imagino que es por las enfermedades crónicas que llevan pues como a largo tiempo. Pues, Bueno, entonces les voy a volver a explicar lo que les había dicho. Recuerden, si hablamos de consulta externa, de un hogar geriátrico, del paciente que está bien, sea adulto o adulto mayor, de un paciente que está como muy controladito, ¿yo qué le mando? Albúmina, porque es que todos sus días son los mismos, ¿cierto? Entonces, lo que come hoy es lo mismo que comió hace 20 días, que lo mismo que comió hace un mes, lo mismo que comió hace 2 meses. Ese con una albúmina está perfecto para mirar su estado nutricional. La prealbúmina casi nunca se manda ambulatoria. La prealbúmina es hospitalaria, porque es que hospitalaria es donde el paciente está mostrando ese impacto de llevo 3 días sin comer. ¿Por qué? Hay que evaluar el motivo. Pero lleva 3 días sin comer, 5 días sin comer, ha perdido 10 kilos de peso, tiene síntomas y acabo de llegar a la parte hospitalaria. Hospitalariamente la prealbúmina sirve mucho porque me muestra cómo están esos últimos 3 días. Si yo sé que el cambio grande fue en la última semana, si el paciente dice, llega a hospitalización y dice, llevo un mes comiendo supremamente mal, ahí una albúmina puede ser efectiva, porque lleva un mes comiendo mal. Pero si solo fue el impacto de la última semana, es prealbúmina. Entonces, en cuanto a albúmina o prealbúmina, que serían los más nutricionales, estos nosotros ni siquiera los sugerimos, porque estos el médico siempre los hace. Lo que pasa es que el médico los hace y nosotros miramos el resultado, pero el médico siempre los hace, eso no lo tenemos que sugerir. Nosotros sugerimos, por lo general, es albúmina o prealbúmina. Siempre fijémonos en que en el paciente, en qué pasó en esa última semana. Si esa última semana es igualita a la de siempre, albúmina está perfecta. Si esa última semana cambió por algún motivo, ahí sí es prealbúmina. Y cuando veamos cáncer, van a ver que cuando se va a realizar una cirugía para cáncer, siempre se manda prealbúmina. ¿Por qué? Porque con cáncer no es lo mismo que yo diga, llevo 2 meses comiendo bien, pero es que el catabolismo es tan alto que en esta última semana pudo haber tenido un deterioro nutricional muy grande. Ahí sí es diferente, pero ya cuando veamos cáncer vemos esa parte, en cáncer. Pero de resto, pensemos siempre en el contexto del paciente, del último mes. El último mes está igualito, más bien pues sería una albúmina. El último mes ha cambiado, la última semana, ahí sí debería ser una prealbúmina. ¿Sí queda claro en esa parte? Bueno, y ya esta partecita, simplemente quería mostrarles si hay diferentes tipos de dislipidemia. ¿Qué quiere decir dislipidemia? Alteraciones de las grasas. Alteraciones de las grasas. ¿De cuáles grasas? Colesterol, triglicéridos. Colesterol y triglicéridos. Listo. HDL. Cuando hablamos de dislipidemia, quiere decir 2.
¿cierto? O sea que siempre estamos hablando de colesterol y triglicéridos, porque si fuera colesterol solo sería hipercolesterolemia, si fuera triglicéridos solos, hipertrigliceridemia, ¿cierto? Entonces dislipidemia es porque estamos mezclando colesterol y triglicéridos. Ya entramos a mirar cuál colesterol. Una dislipidemia tipo A sería colesterol LDL mayor a 160 y triglicéridos por debajo de 200. Lo normal del LDL es por debajo de 100, que después lo vamos a mirar, lo ideal. Y de triglicéridos por debajo de 150. O sea que los dos estarían altos, ¿cierto? B, tipo B. Aumento combinado de colesterol y de triglicéridos con triglicéridos 2 veces mayor que el colesterol. Quiere decir, un colesterol de 210... para que, perdona, aquí está menor a 200, no mayor. Menor a 200, sí. Entonces, ¿por qué está súper alto? No, está alto porque es hasta 150 la normalidad. O sea, está por debajo ¿El de 200. triglicérido? Pero, sí. Menor a 150. Menor a 150. Esa es la normalidad de los Normalidad triglicéridos. menor de triglicéridos. De O sea que en 180 ya tiene triglicéridos. Ya están Ah, Sí, son o sea, altos. mayor de 150 está nada. De Y son más 180 ya están delicados altos. los Y triglicéridos que el el colesterol. menor de 100. Menor de 100. Ay, no sabía. El HDL sí cambia entre hombre y mujer. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un colesterol de 210, por ejemplo, y triglicéridos al doble, o sea, 420 o más, ¿cierto? Ese es otro tipo. O sea, triglicéridos entre 300 y 800 con colesterol normal o levemente elevado. ¿El colesterol normal es de cuánto? El 100 menor a 100. No, el total. No, porque cuando nos hablan de El colesterol total no es 200. 200. Profe, pero yo sigo con la duda, espera un momentico. Lo que pasa es que aquí dice, la primera es hipercolesterolemia. Quiere decir que lo único que está aumentado es el colesterol y el triglicérido está normal. De hecho, ahí dice triglicéridos normales. Pero no entiendo por qué dicen que muy altos. No, lo que pasa es que lo normal del triglicérido es por debajo de 150. Sí. O sea, lo que yo estoy diciendo es, usted lo que nos está diciendo es que la A es una hipercolesterolemia. Sí. No, una Esos- dislipidemia. No, el A. Es dislipidemia tipo A. Todas son dislipidemias. O sea, una pero él dice que el triglicérido está normal, debajo de 200. Él lo consideraría normal por debajo de 200. Exacto. Es Pero normal la para clas- hacer una hiper. Es lo que, a lo que se refiere. Pero la clasificación que tenemos en Colombia, también nuevamente en el Ministerio de Salud, es la normalidad de los triglicéridos son por debajo de 150, normal. Está bien. Unos triglicéridos por debajo. Ya triglicéridos entre 150 y 200 estaría levemente altos. Levemente alto. Ah, ok, listo. Entonces aquí nos están hablando de unos triglicéridos, diría normales por debajo de 200, quiere decir, como pueden estar por allá en 120, que uno dirías también, pueden estar en 180, cualquiera de los dos está por debajo de 200. Pues del total, ¿cierto? ¿Cómo? No, sino que son tipos de dislipidemia. ¿Listo? Sí, profe, ya, gracias. ¿Cómo? O sea, ese tipo de dislipidemia, por ejemplo, si está en 150, pero los triglicéridos estarían normal, pero como ya el colesterol está alterado, ya se asocia a una hipercolesterolemia. Los triglicéridos en Colombia, porque cambia mucho de acuerdo a los países. ¿Por qué? Por la latitud, por la altura, no sé qué. Exacto. Menos de 200. En Colombia la normalidad de los triglicéridos que estén normales es por debajo de 150, que eso lo vamos a ver cuando veamos también dislipidemia. Pero por ejemplo, si ya estuvieran 150, Ya igual sigue siendo una dislipidemia por el hecho Sí, de que claro, Exacto. totalmente, sí. ¡Listo! Hipertrigliceridemia. Ahí les voy a tarde para el descanso. Alterado ¿Les queda clara esta primera? Ah, profe, vea, ella dice que no le da. Sí, pero Diga. yo ya la entendí por qué. Porque ella dice que para que sea dislipidemia tienen que estar alterados los dos. Si usted me dice que los triglicéridos no están alterados, es que están en 150. Pero Ya están no ahí. sé. Por eso Lo que pasa es que hay pues pasa y también ahí cuando veamos dislipidemia también vamos a ver que hay muchas personas que así tengan su colesterol, por ejemplo, en 170 y toman medicamentos, son personas que ya tienen su diagnóstico de hipercolesterolemia, así su colesterol haya mejorado. ¿Por qué? Porque tuvo antecedentes de hipercolesterolemia y lo tiene controlado, pero es debido a sus medicamentos. Quiere decir, es lo mismo que la diabetes.
La persona puede tener su hemoglobina glicosilada muy controlada, pero es diabético porque está controlado Por sus medicamentos, Lo sí. mismo pasa con el colesterol y los triglicéridos. Entonces muchas veces, por ejemplo en este caso, La C también. si hablamos de triglicéridos por debajo de 200, igual están alterados, porque es desde 100. No, pero o sea, yo lo que me estaba preguntando era, digamos, el colesterol alterado, pero los triglicéridos, digamos, están en 145. Ahí ya no estarían alterados. Bien. Sí. El diagnóstico de dislipidemia por lo general es cuando son los dos que están afectados, ¿cierto? Pero por ejemplo, entonces en la C, que el colesterol está normal. Esa es la pregunta la que me está haciendo, ¿cierto? En el A, pero aplicaría también para el C, que es la misma pregunta que me está haciendo, que es triglicéridos muy altos con un colesterol normal o levemente elevado, ¿cierto? Si hablamos de dislipidemia, incluye los dos, por lo general incluye los dos. Sin embargo, cuando uno de los dos está demasiado alterado, por ejemplo, los triglicéridos Sí, de 300 no, a elevadísimos, 800, no. o un LDL mayor a 160, que el riesgo cardiovascular es altísimo, que eso lo vamos a ver en dislipidemia, cuando están tan demasiado altos, por lo general de estos arrastran los otros tipos de grasa y los afectan también a largo plazo. Entonces, así en su momento estén adecuados, se considera con un riesgo y se considera dislipidemia porque es muy probable que se vayan a alterar también. Es muy probable. Siempre que tenemos uno de los dos muy alterado, demasiado alto, es muy probable que en muy poco tiempo el otro también vaya a estar alterado, porque todo está relacionado, tanto colesterol como triglicéridos, a grasas, al consumo de grasas, sea saturada, trans o cualquiera de ellas. Esto. Y de carbohidratos, obviamente. Bueno, elevación moderada o severa del colesterol, quiere decir mayor entre 300 y 400, y triglicéridos mayor a 800 o de eso 1000. es claro, O sea, un infarto. riesgo a pancreatitis terrible si está por encima de 1000. Inclusive dice que el plasma de aspecto lipémico, o sea que tendría un plasma demasiado graso, sí. Bueno, entonces estos son los tipos como de tal que uno diría que se tienen de dislipidemia, que contribuyen en este caso, pues como por lo menos para uno diferenciarlos y conocerlos un poquito más. ¿Listo? Ya nos pasamos del tiempo y yo sé que están cansados, entonces descansen un ratito.